Bienvenidos a Gramáticas de la Creación. Hoy nos ocuparemos de indagar en una singular búsqueda estética y en la consecuente conquista de un inconfundible sello musical. Como ocurre siempre con las odiseas personales, se trata de un quimérico viaje que generalmente inicia con un chispazo de curiosidad o intuición y acaba convirtiéndose en un proyecto de vida que va dejando a su paso una estela de luminosos hallazgos. Músico, compositor, arreglista y productor, Alejandro Markovich nos llevará a conocer las claves de ese sonido tan característico de su guitarra, simbiosis perfecta entre el rock y las raíces musicales de Latinoamérica, un alebrije eléctrico. Comenzamos. Alejandro Markovich es una pieza clave en la historia del rock hecho en México. Por un lado, realizó un trabajo inigualable al interior de Caifanes, que contribuyó de manera decisiva a perfilar la identidad sonora de esta agrupación. Ha sido también un destacado productor discográfico y colaborador de diferentes proyectos que van del pop a la música del concierto y de la esencia norteña a la exquisita fusión de las raíces latinoamericanas, pasando por 2 entregas en solitario. Pero vayamos poniendo las piezas en su lugar, pues todo ello tiene un comienzo. El guitarrista, compositor y productor Alejandro Markovich nació en Argentina el 3 de junio de 1960. A los 16 años llegó a México, donde realizó estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en la Escuela Superior de Música de Limba. Asimismo, cursó parte de la carrera de física en la máxima casa de estudios. Fue fundador y compositor de los grupos Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora y Caifanes. Como guitarrista, ha trabajado al lado de Celso Piña, Laureano Brizuela, Los Estrambóticos, Las Ultrasónicas, El Círculo, Los Amantes de Lola, La Castañeda y La Firma, entre otros. El Diablito de 1990 y El Silencio de 1992, al lado de Caifanes, son los discos con los que Alejandro Markovich marcó a toda una generación del rock en México. Con El Nervio del Volcán de 1994, alcanza su sonido distintivo, logrando fusionar el folclore argentino, el guapango, la tradición andina y el rock. Como solista, Alejandro Markovich ha realizado 2 entregas, Nocturnal en 2003 y Alebrije en 2015. En 2017 colabora con el grupo regiomontano El Plan en el álbum En el Tiempo. El trabajo de este excelente guitarrista ha sido apreciado en países como Estados Unidos, España, Argentina y Colombia. En 2015 presentó su libro autobiográfico, Vida y Música de Alejandro Markovich, en el que relata pasajes de su infancia, su llegada a México, el nacimiento de Caifanes y los diferentes momentos al interior del grupo. Alejandro Markovich no solo ha incursionado en el ámbito discográfico y en los escenarios. Desde 1995 dedica parte de su tiempo a la docencia, dando talleres y clases avanzadas para guitarristas y grupos en México, Estados Unidos y España. La guitarra se convirtió en mi compañera aproximadamente a los 9 años de edad. Llegó así y para quedarse. Era mi mamá la que impulsaba que sus hijos tuvieran alguna actividad artística, ¿no? En mi familia no hay músicos, pero sí ha habido una beta artística de diferentes maneras, arquitectura, pintura y así. Y mis hermanos también, ¿no? El cine, la escritura. Los 4 hermanos somos artistas de alguna manera. Pero músicos no ha habido. Y sin embargo mi mamá desde niño me mandó a clases de piano, antes de la guitarra. Recuerdo en la época del kinder estar en un salón que era en un lugar aparte de la escuela primaria, con el triangulito, la clave y así, haciendo actividades musicales, recreativas pero también formativas.
Y así que la música estuvo siempre ahí como algo colateral. Y en la primaria también entré al coro de la escuela, ¿no? Todas estas cosas que iban pasando, aunque no fueran para quedarse, creo que fueron dejando una huella en la sonoridad interna, ¿no? Porque eso es algo muy importante. O sea, tú como músico, ya en la vida profesional, es muy importante tener como este mundo imaginario, ¿no? Cuando yo renuncié al piano porque lo sentía un poco rígido, el piano es muy grande, es frío, es duro, y está ahí, y está la partitura. Y yo la leía, ¿no? A los 7 años, pero cuando finalmente me cansé y dije que no quería más, y me propuso un instrumento muy diferente, que es la guitarra, llegó un maestro que para mí era grande, pero probablemente tenía 20 y tantos años, con barba, melena, y no me enseñó una canción de rock, me enseñó una canción folclórica, ¿no? Zambas, una canción de Atahualpa Yupanqui y muchos ritmos folclóricos argentinos. Así que yo aprendí un repertorio importante que finalmente, como bien dijiste tú, la influencia no es tanto de tratar de copiar, ¿no? La manera en que la música de Atahualpa llegó a mis dedos, ¿cuántos años después? Diría unos, por lo menos 25 años después, a la hora de grabar este disco tan importante para mí, El Nervio del Volcán. Salió, pero sale, no es una copia, son destellos de una influencia que es emocional, que es de una sonoridad global. El momento en que yo desperté, ¿no?, a mi conciencia a los 21 años, que me enfrenté y dije, yo soy latinoamericano. Y no tiene por qué sonar vergonzoso ni raro que yo en mi guitarra eléctrica de repente toque un poco de folclore, un poco de cumbia, un poco de todas estas, no sé, de calipso, de lo que sea, de tríos. Y me las fui ingeniando porque primero fue un proyecto consciente, pero toda la parte que vino después fue un trabajo concienzudo. No tanto de copiar a los maestros, sino de investigar cuáles eran las herramientas de trabajo de ellos, ¿no? Entonces tuve que aprender a usar, no aprender a tocar la escala mayor y menor, porque ya las sabía tocar, sino aprender a usarlas, que es una cosa muy diferente. Total que pasaron los años y cuando llegué al Nervio del Volcán yo estaba ya como muy preparado, creo, ¿no? Mis dedos ya como que ya sabían navegar, ¿no?, por esos territorios, la escala mayor, la escala menor. Y surgió esto, ¿no? Estaba buscando cómo colorear una canción, otra, con estas atmósferas y sentimientos latinoamericanos.
que es fundamental, que es el crecimiento y que son los retos. Yo necesito seguir creciendo y necesito que aparezcan retos que me provoquen el intelecto, que me provoquen precisamente el crecimiento y diversión, ¿por qué no? Que para mí haber elegido finalmente la música en vez de la física fue porque entendí que la música iba a ser un camino con más corazón, así lo vi, o sea, algo más visceral, ¿sí? Y, o sea, la física es cerebral, la música tiene otros componentes. Entonces, siempre y cuando tenga yo esas cosas en la ruta, es decir, la diversión, el aprendizaje continuo, los retos, conocer a otros músicos, enfrentarme a situaciones que no hubiera imaginado. Por ejemplo, que me invite un gran maestro, director de orquesta, a tocar con su big band, ¿no? Pues yo nunca lo había hecho, pero lo hacemos. Y entonces aprendo. Que el maestro Antonio Juan Marcos me diga, fíjate que yo soy fan tuyo, tengo 20 años menos que tú y crecí escuchándote y ahora estoy escribiendo una obra para guitarra eléctrica y orquesta sinfónica y entonces quiero que tú la toques y el maestro José Arellano la va a dirigir. Y yo, ¿esto es un regalo del universo? ¿Qué pasa? Un amigo me propuso hacer un proyecto con música de Pink Floyd. Le dije, sí, lo hacemos, pero a mi manera. Y le voy a hacer arreglos y voy a improvisar todos los solos. Hay los que protestan y dicen, no se saben los solos. No me interesa saberlos. Me interesa que me escuchen improvisar sobre esta música. Y así soy, ¿no? Siempre he sido un rebelde. Y siempre he corrido el riesgo de que alguien diga que le parece que está mal. Pero es más fácil estar en la zona de confort en donde todos dicen que está bien, ¿no? Entonces, desde la primaria, y lo dije en mi libro, algunas anécdotas que conté, siempre he estado desafiando la autoridad. Y la autoridad puede ser incluso los estándares de la música. En 1994, el lanzamiento de El Nervio del Volcán, cuarto disco de Caifanes, marcó un hito en la historia del rock latinoamericano. No solo se trata del álbum más exitoso de la banda hasta el día de hoy, es la entrega discográfica en la que Alejandro Markovich tuvo la oportunidad de desplegar un contundente discurso musical, producto de una búsqueda estética que había comenzado muchos años atrás. El resultado, una obra monumental, una de esas proezas creativas que ciertas personas, apenas unas cuantas, tienen la dicha de alcanzar. Lo que uno aprende en los estudios de grabación solamente lo aprendes ahí, no en una escuela de música. Echando a perder en el estudio de grabación. Y yo fui haciendo unos saltos gigantescos de disco a disco, ¿no? De la manera en que grabé mi primer disco con Caifanes, el volumen 2, da un salto muy importante al silencio. Y como estaba yo preparado técnicamente y en concepto de sonido, ya para grabar el último disco de Caifanes, había un salto gigantesco. Afuera tiene varias etapas, ¿no? en su desarrollo. No sé cómo ocurrió que yo invité a Saúl a mi departamento a hablar un poco del disco y él ya tenía canciones terminadas. Le presté mi guitarra acústica y las tocó así, ¿no? Acordes y voz, que es como la gran mayoría de las canciones que tenía él para ese disco, las presentó. Tomé nota, escuché otras canciones que tenía él, como Ayer me dijo nada, que también tenía sus acordes, me pareció una buena canción, y otra que me mostró que no estaba terminada, que se llama Pero nunca me caí. Esa fue una o dos sesiones que tuvimos en casa, en donde incluso hablé de una manera muy, pues ya podría decir un poco seria, madura, de lo que quería hacer en el disco. Efectivamente, con toda la madurez que tenía, con todas las ganas que tenía y las ideas, empezaron a salir semillas de cosas que ya eran descaradamente Latinoamérica por acá y luego por acá, un poco caribeño, un poco folclórico, un poco no sé qué, un poco huasteco por acá, un 6/8, ¿no? Esos ritmos que
que digo que venían de las canciones de Saúl, que eran muy estándar, los empecé a pervertir, diría yo, ¿no? Entonces, empecé a moldear y a proponerle al baterista, que siempre ha sido muy solidario, este compañero de viaje desde las insólitas imágenes de Aurora, en donde por ahí yo tenía una idea y se la pasaba y él la agarraba y se la apropiaba, ¿no? Entonces, siempre ha habido un trabajo muy cómplice entre él y yo, de darle a las canciones de origen, como venían, ¿no? El cantante del grupo, a transformarlas de una manera muy contundente. No muchas veces uno llora de felicidad en la vida, de tristeza, como sea, en la cantina, en la soledad, donde sea, pero de felicidad tiene que ser algo muy fuerte. Y bueno, tengo 2 hijos y lloré al momento de su nacimiento, por supuesto, y lloré cuando escuché El nervio del volcán terminado. Por muchas razones, porque el disco es escucharlo en el estudio de grabación, donde se mezcló, ya con una obra terminada, secuenciada, como iba a salir al mercado, así de, a ver, los invito a escuchar su disco, vamos. En la soledad, cada uno con su pareja, con el ingeniero. O sea, nunca había sentido yo algo así, ¿no? Y con todo y que los discos anteriores se sostienen, son buenos, pero ese disco es una maravilla. Estoy muy, muy orgulloso de esa obra, por supuesto de toda la carrera que hice con Caifanes, pero ese disco es un hito, sí, es un parteaguas en la manera mía de expresarme en una grabación, ¿no? Y es un hito de esa búsqueda que había empezado muy claramente, ¿no? A los 21 años. Esto de la música, o si se puede considerar arte o lo que sea que se le pueda considerar, para mí ha sido muy, muy fundamentalmente un juego que a veces tiene parte de matemáticas y a veces tiene parte de estética, de jugar con los contextos y ver cómo combinar o con no combinar. Eso es una cosa de combinatoria, de juego, de azar, por supuesto de improvisación, pero hay algo que está siempre aglutinando esto, que es el compromiso total con el intelecto, con el corazón, con las vísceras, de maneras que yo no sé, pero sí sé cuando está sucediendo, ¿no? B.B. King me marcó con una frase indescifrable, que es: sea lo que sea que toques, di siempre la verdad. Y yo me quedé así como, ¿y cuál es?
¿Y quién va a saber si estoy diciendo la verdad o no? Uno sí lo sabe. Y de alguna manera, creo que el compromiso estético es, para mí, aparte de hacerme feliz, tocando la guitarra y escuchando las vibraciones, porque son moléculas que nos excitan de alguna manera, es hacerme feliz escuchando lo que está, y con el juego, con la combinatoria y con todo esto, y también tratar de hacer, de tocar fibras, ¿no? Pero esto viene por consecuencia. Entonces, si uno está conectado en sí con todos estos órganos y cosas tocables y intocables, entonces sucede algo maravilloso, que es una comunicación no verbal. Y finalmente eso ha sido mi búsqueda, porque ahí empezó mi problema, ¿no? ¿Cómo me comunico de una manera no verbal? Porque no me salen las palabras. Entonces esto es una cosa de comunicación, de cosas que no se pueden explicar con palabras. Sonidos extraordinarios que tienen por derecho propio un lugar en la historia y también una trepidante muestra de quien está en absoluto dominio de todos sus recursos artísticos. Vaya manera de fecundar el silencio, de rendirle un tributo tan respetuoso e incontestable. De esta manera llegamos al final de esta emisión, agradeciendo al Jardín Botánico de la UNAM todas las facilidades otorgadas para la realización de este programa, así como a Alejandro Markovich por abrirnos las puertas de este maravilloso paisaje interior, para decirlo con un par de palabras de George Steiner que tanto nos gustan. Un beso y hasta la próxima.